Mi nombre es Mariano Torres, soy el CEO de 100 Consulting y os doy la bienvenida a esta nueva edición del SCB Meet, organizado por el Spain Convention Bureau en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo en Oslo y Helsinki. Este webinar tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado maíz nórdico, así como los diversos criterios que buscan los organizadores a la hora de elegir un destino para celebrar sus eventos. En esta sesión, que tendrá una duración aproximada de 1 hora, participarán Marta Morán como representante del Spain Convention Bureau, Juan Francisco Cervero, consejero de turismo en Oslo, Trine Pedersen, responsable de mercados de la OET en Noruega, Julio Enrique Jiménez, consejero de turismo en Helsinki, Thore Nordby, manager Nordics de Amex GBT Meetings Events, y Heli Lindén, CEO de TinkyBell. Muy importante, para que la sesión se desarrolle de la mejor forma posible, os rogamos que tengáis el micrófono en silencio durante el webinar y que por favor utilicéis el chat, para lanzar vuestras consultas, que intentaremos atenderlas en los momentos habilitados para ello durante la jornada. Además, os pedimos que por favor todas aquellas personas que no estén bien identificadas o aparezcan con un nombre diferente al introducido en la inscripción del webinar, intenten cambiarlos y actualizarlos para disponer de un listado actualizado de asistentes. Sin más preámbulos, arrancamos esta edición del SCB Meet, cediéndole la palabra a Marta Morán, responsable técnica del Spain Convention Bureau, para que inaugure el webinar, no sin antes agradecerle la oportunidad que nos ofrece a 100 Consulting para que seamos los responsables de coordinación técnica de este webinar. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Puedes desmutearte y comenzar. Buenos días a todos. Me he dado cuenta que os está dando los buenos días con el micro muteado. Daros la bienvenida de nuevo y las gracias por acoger también esta nueva edición de los píldoras formativas o webinars que el Spain Convention Bureau está realizando desde el año 2020 con motivo de la pandemia, con mercados europeos normalmente de proximidad y maduros, y empezamos con una serie de mercados un poquito más lejanos, como son los noruegos y finlandeses de la parte de los países nórdicos, que esperamos que sea de gran utilidad. Bueno, Mariano ya ha comentado parte de lo que iba a deciros yo. Quiero dar las gracias de forma muy especial a los consejeros y directores de las Oficinas Españolas de Turismo, tanto en Helsinki como en Oslo. En Helsinki tenemos a Julio Jiménez y en Oslo a Francisco Cervero. También las gracias muy estrechamente a Trine Pedersen, que es la persona que trabaja con Francisco en Oslo. Como hay tanta oferta privada hoy, sabéis que es el único de las únicas actividades que el Spain Convention Bureau permite participar a los socios o asociados de los Convention Bureau que son miembros a nosotros. Sí quería daros a conocer el gran trabajo que desde las Oficinas Españolas de Turismo se está realizando día a día por el segmento maíz. Muchos de vosotros, sobre todo la oferta privada española, desconoce la posición de estas oficinas en el exterior. Son como nuestras embajadas a nivel turístico y están a vuestra disposición y a nuestra disposición a nivel institucional para ayudarnos en todo lo que nosotros podamos necesitar a nivel turístico en cualquiera de sus 33 oficinas. Por lo tanto, sí que quería dar un guiño a darles mayor visibilidad y conocimiento, en este caso a dos grandes profesionales, como son Julio Jiménez y Francisco Cervero. Son oficinas que están llevadas sin muchos recursos personales, pero con mucho recurso profesional, y por eso quiero darles infinitamente las gracias. También avanzo, porque así ya 8 destinos nuestros del Spain Convention Bureau van a participar. Los días del 23 al 25 de abril vamos a abordar una promoción, una jornada directa en 2 ciudades, en Helsinki y en Oslo, donde vamos a poder encontrarnos con las agencias operadores que trabajan en el segmento maíz, como puede ser el caso de TinkyBell con Heli Lindén o el caso de American Express en Oslo. Bueno, como os comentaba anteriormente, en el año 2020, con la pandemia y la llegada de la aceleración de los eventos híbridos y virtuales, el Spain Convention Bureau siempre una de sus máximas es apostar por la formación de todos sus técnicos de los Convention Bureau. Entonces pensamos qué podíamos hacer durante este tiempo y pensamos que lo mejor era formar
en que una vez pasada la pandemia, en qué situación se habían quedado los mercados. Ya ha pasado 4 años, pero aún así hemos hecho ya los mercados francés, británico, italiano, belga y alemán, esos más próximos a la pandemia, y ahora queremos empezar a ver qué necesidades tienen los organizadores de eventos y los meeting event planners de estos países a la hora de decidir un destino donde celebrar su evento. Sabemos que la conectividad con España va incrementándose, que aún así tenemos una media de 4 horas y media de distancia, lo que muchas veces para eventos corporativos pues no nos facilita en eventos cortos, de corta duración, el tiempo del traslado pues hace que podamos ser menos operativos. Entonces, lo que queremos mostrar hoy, cuáles son los tips importantes para que nosotros podamos adaptar y seamos más competitivos con este mercado. Esto lo conseguiremos a través de las entrevistas que tanto Julio como Trine van a realizar a nuestros invitados. Bueno, con todo ello ya no tengo nada más que decir. Le paso la palabra a Mariano de nuevo, que va a hacer la introducción del primer bloque, que es el mercado noruego. Gracias. Gracias a ti, Marta, muchas gracias. Tras la palabra de bienvenida de Marta Morán del Spain Convention Bureau, continuamos la sesión introduciendo a Juan Francisco, consejero de turismo en Oslo, que nos hablará de la situación actual del mercado maíz en Noruega. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir. Como nota previa, antes de pasar a la presentación, sí que quiero comentar que aquí en el mercado noruego es bastante complicado conseguir información clara sobre todo sobre el mercado, sobre el sector maíz. Entonces, la presentación que voy a hacer es un tanto general, pero algunas de las conclusiones que diremos al final se pueden aplicar perfectamente y son aplicables perfectamente al sector maíz. Y, sobre todo, el invitado que traemos, Thore Nordby de Amex Noruega, digamos que ese sí que nos va a dar las pautas de cómo tiene que abordarse el mercado, cómo contratan ellos y cómo consiguen y cómo deciden cuándo van a hacer y dónde y cómo van a hacer los eventos que organizan. Como bien sabéis, estamos hablando del mercado noruego. Noruega es un país que es poco más de la mitad de España, pero sin embargo con la 9ª parte de habitantes. Como las comunicaciones terrestres son escasas, cuentan con 50 aeropuertos, de los que 11 tienen conexiones con España. Entonces es importante el tema de las conexiones desde el primer momento. Para ver cómo evolucionó o cómo ha sido el balance del año pasado, empezaremos por la situación económica. Y empezamos con el Producto Interior Bruto. Producto Interior Bruto del año 2023, el acceso ha sido bastante limitado, el 0,5%. En Noruega en particular hay que contemplar siempre una parte del PIB muy importante, que es la del sector del petróleo y el transporte marítimo, que está indicado en verde en este gráfico, que tiene normalmente es contracíclico y compensa y amortigua los vaivenes de la parte del continente, de la parte del PIB terrestre. Entonces, este año llevamos unos años en el que va descendiendo. Sin embargo, para 2024 se espera un aumento pues aproximadamente del 2%. ¿Cuál ha sido la inflación de este año? Pues la inflación de este año ha sido 5,54 después de varios años que ha subido bastante. Para el 2024 se espera una inflación del 4%. Y esto es una gran preocupación porque los habitantes de Noruega están muy preocupados por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, a pesar de que se han actualizado bastante más que en España. Pero, sin embargo, la sensación de que las cosas son más caras y, sobre todo, tras la caída de la moneda, pues es muy importante. Y el tema de precios, vamos a ver más adelante, que es muy sensible. La tasa de desempleo muy baja, estamos ahora mismo en el orden del 3%, prácticamente estamos con pleno empleo técnico y salvo el susto durante la pandemia se ha mantenido siempre en niveles inferiores al 4%. Por lo que he dicho antes de la sensación de los precios, el índice de confianza del consumidor en Noruega es malo, ha estado peor a finales de la pandemia, pero sigue siendo bastante bajo y todavía no ha entrado en una senda claramente positiva. Vamos a ver primero las cifras globales del mercado general, luego las vamos a ver desde el punto de vista del sector maíz. En cuanto a emisión de turistas, vemos
diferenciamos entre la parte de emisor doméstico o emisor internacional. La parte doméstica, durante la campaña se hizo, durante la pandemia se hizo una campaña importante para que la gente no saliera a viajar fuera y viajara dentro del país. Esa tendencia sigue aumentando y vamos a ver que eso tiene efectos en determinados mercados. El emisor internacional hubo una caída flagrante durante la pandemia, se ha recuperado, pero todavía no hemos llegado a los niveles del 2019, a los previos a la pandemia. Ha empezado 2024 mejor que acabó 2023, pero todavía con cifras inferiores a la del 2024, por lo menos a nivel nuestro de cifras de España, de Frontour. En cuanto a la emisión de turistas, los principales destinos, España ocupa la segunda posición después de Suecia, que es el vecino terrestre. Sin embargo, mientras que en España las cifras, según el Instituto de Estadística Noruega, SCB, parece que han recuperado niveles y son comparables a los del 2019, Suecia o Dinamarca, que son los vecinos, por esa tendencia a viajar más dentro del país, se han visto más perjudicados. Realmente Dinamarca y Suecia en estas lides no son competencia nuestra porque ofrecen otra cosa. En cuanto al gasto turístico, pues vemos que el gasto turístico doméstico sí que se ha recuperado y ha crecido considerablemente desde las cifras del 2019. Sin embargo, la parte del emisor internacional, después de la caída de la pandemia, se ha recuperado, pero no lo suficiente como para llegar a las cifras del 2019. Si lo vemos esto de los viajes de negocio, pues el comportamiento es parecido, lo que pasa que teniendo en cuenta que durante la pandemia los viajes de negocio se vieron muy restringidos y sustituidos por las reuniones virtuales, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional sobre todo. A nivel doméstico, sin embargo, se han recuperado y han superado las cifras de prepandémicas. Sin embargo, a nivel internacional siguen sin recuperarse y con una evolución que no es la que a lo mejor desearíamos. En cuanto a los principales destinos, pues aquí ya España pierde posiciones en detrimento de los países vecinos, Suecia y Dinamarca, y Reino Unido y Alemania, principalmente porque muchas de las empresas noruegas tienen unos vínculos muy fuertes con los mercados sueco y danés, porque son empresas que se comparten y que actúan indistintamente en los distintos mercados. Entonces hay mucho viaje de la propia empresa que realiza. Sin embargo, esa caída de los viajes domésticos, ese aumento, mejor dicho, de los viajes domésticos ha penalizado especialmente a Suecia y no tanto a Dinamarca. Y en España, por ejemplo, sin embargo, se ve que los grupos que se envían a España, los eventos que se organizan en España, pues no ha caído. Todo lo contrario, hasta han subido. En cuanto al gasto turístico, pues encontramos un comportamiento similar. Caída durante la pandemia y recuperación mucho mayor en el emisor doméstico que en el emisor internacional. Si ya vamos al mercado emisor a España específicamente con cifras ya del Instituto Nacional de Estadística, pues observamos que aquí me retrotraigo más a los máximos del año 2017, que hubo unos años antes de la pandemia, se alcanzaron cifras que estaban rondando el 1,5 millones de turistas y sin embargo en 2022 o 2023 ha habido recuperación, pero no se ha llegado todavía. Estamos a los niveles, pues un 7, un 8, un 10% debajo de las cifras del 2019. Observamos también que aproximadamente un 30% de los turistas que se reciben son con paquete. No solo charter puro y duro, sino mucho grupo, excursiones, eventos, etcétera. Por comunidades autónomas, el principal receptor son las Islas Canarias. Indiscutiblemente es el principal destino, sobre todo en invierno, y no tiene competidor a nivel internacional. Y luego el principal destino después es la Comunidad Valenciana y en tercer lugar Andalucía. Baleares y Cataluña, pues antes estaban en unos niveles un poco superiores, han bajado. Aquí lo que tenemos que observar es que los principales destinos son aquellos que cuentan con un aeropuerto con conexión directa. Cabe resaltar el caso del País Vasco, que está aumentando considerablemente y tiene una conexión directa de temporada de verano, en verano, pero el desempeño ha sido bastante notable.
contando con esa pequeña conexión directa. Y en cuanto al gasto turístico, pues si vemos la cifra de Gatur, parece que se ha recuperado respecto del gasto que había antes de la pandemia. Sin embargo, si deflactamos y aplicamos los índices de deflación y lo hacemos en euros constantes del año 2017, vemos que no se han recuperado todavía en gasto real. Entonces, esto es importante. Vemos que la recuperación no está. Aquí decían durante la pandemia que la recuperación se alcanzaría pues 2, 3 años después de que acabara, y parece que no se van a equivocar. 2024, 2025 serán los años en que seguramente la recuperación ya sea completa. Análisis y tendencias. Pues bueno, pues hemos observado, y lo hemos repetido varias veces, que los mercados no están recuperados en estos años. Y la causa principal ha sido un problema de capacidad aérea. En primer lugar, por la propia situación de Norwegian y SAS, que han estado han tenido graves problemas financieros. SAS no ha hecho más que salir de la quiebra pues hasta hace 2 semanas, que es cuando se ha aprobado el capítulo 11 del proceso de declaración de quiebra que había instado en Estados Unidos. Y con la entrada de Air France KLM y el aumento de la participación del gobierno danés, pues esperemos que la cosa cambie. Y Norwegian pues salió de la quiebra hace un par de años, pero hay que resaltar una falta de aviones. Tenía muchísimos más aviones antes de la pandemia que en la actualidad. Lo que pasa es que recientemente Norwegian ha adquirido la compañía aérea local Widerøe, que yo creo, no lo he leído en ningún lado, pero estoy completamente convencido que el principal motivo va a ser el liberar capacidad para emplear los aviones sobrantes en rutas hacia el sur de Europa. Las previsiones de vuelo para verano nos dicen que España se ha subido al carro de lo que había sucedido ya el año pasado con otros destinos competidores como Italia, Turquía o Grecia, que ya habían subido sus previsiones para la temporada de verano. España ya este año las ha subido, con lo cual parece que apunta a que la recuperación va a ser más sólida. Y en cuanto a las perspectivas del 2024, vamos, aquí tenemos varios puntos, pero yo destacaría 2 cuestiones. Una, los noruegos dan una muy alta prioridad al tema de viajar al extranjero. Es importante para ellos y es algo a lo que no van a renunciar. La sostenibilidad es importante, pero el factor verdaderamente limitativo es el precio. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta también para los viajes y los eventos de MICE que se organizan. El precio es fundamental. No quiero decir que vayamos a tener que competir con precio, pero sí que los países competidores están ofreciendo unos precios de derribo y eso es complicado competir con ellos. Y el sector, ¿qué nos está diciendo? Pues que hay un auge de los paquetes dinámicos y que un factor también limitativo es el tema de los destinos que realmente funcionan, son aquellos que están cerca de los aeropuertos. Y entonces esto es una mala noticia para aquellos destinos que están lejos de los aeropuertos, pero lo que nos tiene que animar es a utilizar algunas ventajas que tenemos, por ejemplo, la red de trenes de alta velocidad, para hacer alguna combinación de viajes que permita ofrecer una ventaja y un producto diferente. A lo mejor hay que volar a Madrid y coger un AVE y hacer allí una reunión mientras se va a Sevilla, por poner un ejemplo. Pero bueno, con esto yo creo que ya he dado unas pinceladas y ahora cuando pasemos a nuestro invitado de Amex, nos podrá dar algunas indicaciones sobre cuáles son los criterios que ellos utilizan para organizar sus viajes. Y con esto acabamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Francisco. Ha sido un resumen detallado de la situación del país en estos momentos. A continuación tendremos ocasión de conocer en profundidad y de primera mano las necesidades de las empresas organizadoras de eventos en Noruega. Y para ello contamos con la presencia de Thore Nordby, Manager of Nordic Meetings and Events de Amex GBT. A partir de este momento cambiaremos de idioma para realizar esta parte del webinar en inglés. First of all, we would like to introduce Trine Pedersen, Market Manager at the Spanish Tourism Office in Norway, who will be the person to lead the interview. Thank you, Trine, for joining us in this session. And now I will introduce Thore Nordby, Manager Nordics at Amex GBT Meetings and Events. Thore is an experienced and committed people leader with a strong commercial mindset.
has wide-ranging sales skills, leadership experience, and industry knowledge from more than 20 years with a vast network of client and supplier contacts in the MICE industry. About American Express Global Business Travel, Amex GBT, is the world's leading B2B travel platform providing software and services to manage travel, meetings, and events for companies of all sizes. They have built the most valuable marketplace in B2B travel to deliver unrivaled choice, value, and experiences. With travel professionals in more than 140 countries, their customers and travelers enjoy the powerful backing of American Express Global Business Travel. Thank you, Thore, for accepting this invitation. We look forward to hearing from you and learning firsthand about the needs of event organizing in companies in Norway. Trine, I leave you, Thore, so you can lead the interview. Yes. Hello, everyone. Thore, are you there? I'm here. Yes, great. Okay, so then I will start the interview with some questions for all of you to get a little bit more knowledge about the Norwegian MICE market. So could you just start by telling us a little bit about American Express, the core business of your department, important products, number of offices, etc.? Yeah, for sure. And first of all, thank you for hosting me. I'm representing Amex GBT Meetings and Events. We are approximately 65 employees divided on 4 offices in the Nordics, where 25 of those are based in Norway. We mainly work with sourcing, planning, and production of events from 10 to 3,000 people. I estimate that 75% of our clients are traveling domestic in the Nordics, but around 20% of our clients are traveling outbound to Europe, and Spain is a really popular destination among the Norwegian people. Most of our clients look for 4 to 5 star properties with meeting facilities, and we cover all types of industries such as energy, oil, gas, banking, insurance, pharma, and so on. Okay, great, thank you. And could you describe a little bit more? I mean, you spoke a little bit about it now, but could you describe a little bit more, like the Norwegian MICE client? Like, when do they travel? What are their requirements when choosing a destination? And what is normally the purpose of them when they travel? Yeah, for sure. And for Spain, the Norwegian MICE client could be any type of business. So it's not one specific industry that travels abroad. But Norwegians, they mainly like to travel to the southern parts of Europe when they go outbound. And they are very often looking for warm climate. And they like to be near the ocean. Size-wise, it could be everything from 10 people to 400. And very often it's a mix of a conference and an incentive. I guess that in average, they stay for 2 nights and 3 days. But you also have groups staying for longer. The most popular time of the year to travel outbound is April to the beginning of June and August to mid-September. The bigger groups do like to do buyouts of hotels or venues, and I know that that could be a challenge because the period that we like to travel out from Norway is your peak period. What's important for them is easy access in regard to direct flights, but charter could also be an option if needed and the budget allows. And when we do travel outbound, the trip is very often an incentive, but it's always including a meeting room or some form of meeting, as this grants the client a tax deduction when they get back. Great, thank you. And now we would like to talk a little bit about the process of the decision making. What decides whether the client chooses to travel domestically or abroad? And if they decide abroad, which are the key factors when choosing a destination? What decides if they're going to go abroad or stay in Norway is very often the budget, of course. But it's also about
certain degree of the profile of the business. Before COVID, people were looking to take their employees abroad to give them an incentive. It was very often a prize to show that they take care of their employees. But during COVID, a lot of Norwegians started to explore their own country, and because of the economy, it's the signal it sends to take people inbound in the country is greater than taking them outbound, because outbound it's become quite expensive for the Norwegians. But when they do go outbound, they always choose to travel where it's value for money, or it's become more popular at least. Climate is, as I mentioned, is an important factor, and the same is easy access. So normally they will say that they can travel for a maximum of 4 hours from Norway. Kind of for Spain, Barcelona, Marbella, Alicante is very popular destinations because of travel time, but also because Norwegians are doing their holidays there. So they know where to go. Mallorca is also a popular destination, so they know what to expect. And they are able to get cheap airfares because there is a lot of competitiveness among the airlines flying to these destinations. Yeah. Okay. So I guess you have organized some events and trips to Spain, but what would you say that are the strengths and the weaknesses with Spain as a MICE destination? Yeah, before I answer that one, I also forgot that sustainability is important for Norwegians. But if sustainability is equal to higher cost, then it seems like they are happy to ignore it. So we are still in a mindset that we are talking about sustainability. Every company has it in their profile or their policy, but they are not there that they are willing to pay extra to get carbon neutral or choose the sustainable products. Yeah. In regards to our own business, during the last year, we have had at least 10 groups of a size of 50 or so on a Nordic level to Spain. And what we see as Spain's biggest strength is that, as I mentioned, the Nordic people know what to expect. And they are very often traveling there. The service level is good, and they are used to the Spanish cuisine and they like it. The biggest threat right now is the increased prices. I can't understand Spanish, but I understand the word inflation. Inflation is something that is hitting us hard all over. And of course, with the Norwegian krona, which is very weak towards the euro, we can see a price increase from pre-COVID about 50%. And some of it has to do with inflation. Some of it has to do with higher prices because of inflation, but it's also what we lose out on currency. Because the euro has strengthened itself. Pre-COVID, we paid 8 Norwegian for a euro. Now we pay 11. Yeah, I can see that could be a big strength or a threat to the Norwegians. That's not typically only a Spanish challenge. That's kind of a challenge that we have amongst almost all countries. Not only the euro countries, but also British pounds, the dollars. So if we are going to go somewhere cheap, we can go to Turkey because the lira has decreased more than the Norwegian krona. So it's actually become cheaper. But then again, you have going to Turkey, the travel is taking too long. That's why they also
we continue to see to Spain, France, Italy, and the countries around you. Portugal has also become very popular because there is fewer Norwegian that has been there, so you will get kind of a wow factor by bringing your employees to Portugal. Yeah, I see. Okay, thank you. Just a last question. Have you ever collaborated with the Convention Bureau in Spain? And if yes, would you say that they, the way they work adapts to the needs of your agency, and do they add a value to your event? I have asked, and I don't think we have used any convention bureaus in Spain. We have mostly used our own Amex GBT office in Barcelona to get advice. But if they don't have the time to support us, we very often reach out to local DMCs. But to be a DMC of Amex GBT, you need to be pre-qualified. So there is a limited numbers of DMCs in Spain that we can reach out to. The reason that we have not used convention bureaus is that we don't know them very well. We are not sure of what you guys can support us with. And we are also wondering how neutral you guys are in your recommendations, if you are choosing your partners, or if you are giving us options that are to the best for our client. I think to increase the use of convention bureaus, you need to become better at supporting on incentive programs and ideas, and guide us in a good direction when it comes to other suppliers than hotels, because we very often struggle to find solutions on transportation, ground transportation, local restaurants, things like that. Because regarding venues and hotels, we have a quite good overview ourselves, and it's easy to Google. It's harder to find the specifics in each and every city of Spain. Then you need more local knowledge, right? Yeah, that's useful feedback for the convention bureaus, I guess. So that's were the 5 questions that we want to ask Thore and Amex today. He just had like 2 minutes, I think, for some questions, but then he has to leave. So anyone have any questions? Just go ahead. And if you have any questions out over the 2 minutes, please reach out on LinkedIn. I will try to answer. But the reason I only have 2 minutes, I need to run for my next meeting. So that's why. Okay, thank you, Nordby. Thank you, Trine. ¿Tenemos alguna pregunta para Thore? Había una mano levantada, no sé si de Rosa María. ¿No? No? Bien, perfecto. So we thank you, Thore and Trine. Very interesting, all the insights you have gave us. Now we're going to leave a few minutes to keep on moving this webinar with our next guest. Thank you very much, Thore and Trine. Thank you. Good luck, and thank you for having me. Bye, bye. Muy bien, bueno, pues volvemos a cambiar de idioma. Habéis escuchado a los Convention Bureau los insights que nos pasaba Thore para poder trasladarle esa neutralidad que tienen los Convention Bureau y poder hacerle llegar esta información. Mariano, un momentito, sí, yo quería incorporar, dar las gracias a Trine y a Thore. Y como el público es eminentemente asociados del Convention Bureau, sí quiero lanzar el mensaje que los compañeros de los Convention Bureau, a los que son miembros, hacen una labor encomiable, y que uno de los objetivos del Spain Convention Bureau para estos 4 años, esta legislatura, es dar visibilidad de lo que un Convention Bureau puede ayudar o proponer o facilitar a un organizador de eventos, sobre todo a nivel internacional. Como decía Thore, la duda es que además en American Express, para poder ser socio colaborador o DMC colaborador, tienes que pasar unos estándares y tienes que ser un preferred, si no, no puedes. Es intentar que vean que la recomendación que siempre hace un Convention Bureau es lo mejor para las necesidades del cliente. Entonces, bueno, solo quería dejar lanzado ese. Gracias.
Me parece muy importante el matiz, Marta, para que, bueno, reforzar el mensaje de cara a los Convention Bureau y también a todas las empresas que están participando para que conozcan esa labor que desarrollan los distintos compañeros de los Convention Bureau. Continuamos con el mercado finlandés. Para ello contamos con la presencia de Julio Enrique Jiménez, consejero de turismo de la OET de Helsinki. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Si os parece, voy a compartir pantalla. Creo que la veis bien, ¿verdad? Perfecto. Pantalla completa. Vale, pues nada, vamos a hacer una exposición similar a la que ha hecho mi compañero Juan Francisco de la OET de Oslo. Va a ser una exposición donde incorporemos no solamente datos concretos del mercado, hablaremos también de datos en relación con el turismo de negocios. Cojo también este disclaimer que ha hecho Paco, que ha hecho Juan Francisco en relación con la carencia de datos de maíz específica para el mercado finlandés, ya que el Instituto Nacional de Estadística propio de aquí no comparte este tipo de datos, pero sí que es verdad que compartiremos con vosotros algunos datos relevantes en el segmento específico o para el segmento específico de maíz, en el ámbito turístico, pero también en el ámbito general. Por lo tanto, como decimos en casa, tenemos mucha plancha, paso directamente a tocar los distintos temas que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, hay una valoración genérica del país. Probablemente todos, si habéis estado en Finlandia o si no habéis estado, si conocéis el país, sabéis que es un país profundamente despoblado. Es decir, es un país con una superficie de 2/3 de la de España, pero con una población de 5,6 millones de habitantes. Además, cuentan pues, con la región más despoblada de toda Europa, que es Laponia. Desde el punto de vista económico, es un país pues, con un PIB per cápita mucho más rico que el de España, con una situación económica que tiende hacia la recuperación, es decir, Finlandia ha estado en recesión técnica en el segundo semestre de 2022 y ahora es cierto que los indicadores van mejorando sin que sean indicadores económicos, digamos, para tirar cohetes. Específicamente también la inflación está reduciéndose. Esta es una tendencia común en todos los países de la zona euro. Es miembro de la OTAN desde hace un año y esto es especialmente relevante porque ha sido la mayor decisión que ha tomado el país en materia de política exterior de los últimos, yo diría, 60 años o 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, como bien sabéis, es el país más feliz del mundo por 7 años consecutivos, sin perjuicio de que aquí hay debate alrededor de lo que se entiende por felicidad. Y hay un trayecto mínimo de 4 horas desde Helsinki hasta el punto más cercano, hasta el aeropuerto más cercano, que es el aeropuerto de Girona. Pasamos un poco a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, pero que impactan sobre el turismo. Y aquí tenéis un gráfico de Statistics Finland donde se aborda la evolución de la predisposición a comprar determinados bienes y servicios. Veréis que abajo del todo, en la línea azul, es la predisposición a comprar equipamiento de hobbies y de deporte, que no ha sido alterada durante la pandemia, pero la línea naranja y la línea lila son aquellas que hablan de la predisposición a comprar. La naranja, viajes en Finlandia, y la lila, viajes internacionales. Y lo que vemos es que no ha habido una recuperación de los indicadores, sobre todo en relación con los viajes internacionales. Por lo tanto, hablaremos una y otra vez de restricción en la demanda. Haciendo referencia concretamente al posicionamiento de España como destino, si lo comparamos con el resto de los competidores, si hay una diapositiva que me gustaría transmitiros, es esta. Digamos, si hay una que es importante, es la hegemonía por parte de la demanda en relación con España. Es decir, España es un destino muy conocido y muy visitado. En el gráfico veis el número de pernoctaciones y más que dobla la de cualquier competidor. Incluso la de los competidores que son países vecinos. Por lo tanto, hablamos siempre de que España tiene un vínculo excepcional con Finlandia, en la medida en la que es un país que está a 3.300 kilómetros, que no es vecino del país nórdico, pero que pese a ello es el país
con mayores pernoctaciones. Además, es un país extraordinariamente conocido, es decir, España es conocida por más del 80% de los turistas finlandeses. Además, más de la mitad del país han estado en España, lo que es un indicador, en fin, clarísimo, ¿no?, del amplio conocimiento que tienen los finlandeses de nuestro país. Además, en España, concretamente en la Costa del Sol, es donde está la mayor colonia o una de las mayores colonias finlandesas fuera de Finlandia, específicamente en la zona de Fuengirola y de Torremolinos. Entonces, aquí tengo una pequeña dieta que no nos da tiempo a abrir, que es una visión de Street View de la Plaza Suomi en la urbanización Los Pacos en Fuengirola, con todas las pequeñas tiendas en finlandés. Pasamos a abordar el número de viajes y de paquetes, y aquí seguimos hablando de la importancia de España como destino prioritario. En número de viajes con pernoctación, España es el número 2 por detrás de Estonia. Tenemos que tener en cuenta que Estonia está, o que Tallinn está a 2 horas de Helsinki, por lo tanto, esa cercanía se ve también en estos datos. Desde el punto de vista de los paquetes y la intermediación, vemos aquí, estos son datos de SMAL, Suomen Matkailualan Liitto, que es la Asociación del Sector Turístico Finlandés, donde se ve claramente que, número 1, España es el segundo destino con más oferta de paquetes por parte de agencias y de tour operadores aquí. Número 2, en 2019 estaba muy cerca, le estaba pisando los talones a Grecia. Y número 3, es verdad que la recuperación está siendo un poco más lenta en relación con los competidores, pero en especial en relación con Grecia, no así en el caso de Italia, que se recupera de una forma mucho más lenta, ni de cualquier otro destino internacional. Además, un elemento clave aquí es que más del 80% de los paquetes vacacionales que se ofertan para España son para las Islas Canarias, que son extraordinariamente conocidas aquí, sobre todo en los largos, oscuros y fríos inviernos de Finlandia. En relación con el posicionamiento de nuestro país, desde el punto de vista, pues, de la consideración de todas las partes del funnel de ventas, de la consideración, de la intención de viaje y de la satisfacción, España se encuentra muy bien posicionada. En la consideración somos el número 1, en la intención de compra también el número 1, y en relación con la satisfacción estamos a unas décimas de Grecia sobre los indicadores. Estos son indicadores anuales de todo el año. Es una media de todas las encuestas que realiza YouGov para el mercado finlandés. Desde el punto de vista de las capacidades, aquí vemos claramente que este es un indicador de prospectiva, es decir, es hacia adelante. Vemos que para el verano de 2024 hay una previsión de aumento de asientos para nuestros principales competidores, pero no es así, por ejemplo, para el caso de España, ni para el caso de España, ni para el caso de Portugal, y Francia queda alrededor del mismo nivel de asientos para el verano de 2019. Y vemos también que esto va un poco por distintas aerolíneas, es decir, hay algunas aerolíneas que superan la previsión de asientos para cada uno de los países, y hay otras que no. En el caso de España, estamos alrededor de un 87% de las capacidades. Esto es en relación a la comparativa de España en relación con nuestros competidores para Finlandia. Ahora, si ponemos la lupa en el mercado finlandés, en su relación turística con España, lo que vemos es que hay una progresiva recuperación, pero no podemos hablar de recuperación en relación con 2019. Los datos son mejores en 2023 que los datos de 2022, claramente, pero no hemos llegado a la recuperación plena en número de turistas. Y esto es importante, sobre todo a la hora de hacer énfasis en depende de qué indicadores, porque es prioritario para el organismo, al menos para Tour España, de acuerdo con el Plan Estratégico de Marketing 2021-2024, el indicador de gasto. Entonces, es cierto que no hay una recuperación en el número de visitantes, sin embargo, cuando hacemos referencia al gasto, el gasto está a punto de la recuperación, sobre todo si tenemos en cuenta gasto de 2023 versus gasto de 2019. Es cierto también lo que comentaba Paco con mucha certeza, que es que hay una diferenciación en cuanto a el gasto real y el gasto nominal. Y en ese sentido, la recuperación o la casi recuperación que vemos en el 2023 es de gasto nominal. Por lo tanto, veremos a ver si el gasto real en 2024 se recupera. Nosotros en la oficina confiamos en que así será. Desde el punto de vista de la intermediación, el 38% de los turistas vienen a España
España con paquete. Y después vemos también una evolución positiva en relación con 2022 de distintos KPIs de gasto medio diario, gasto medio por persona y de las pernoctaciones. Veréis también aquí la distribución de los distintos destinos y, por lo tanto, hablamos de Canarias y Andalucía como los principales destinos, como las principales regiones de visita de los residentes en Finlandia. Después, en un otro nivel, Comunidad Valenciana y Cataluña, y en última instancia Baleares y el resto de las regiones. Aquí tenéis un cuadro resumen con distintos datos de la recuperación de cada una de ellas y destacamos la recuperación, por ejemplo, de Cataluña en relación con 2019. Las conexiones directas con Finlandia, yo creo que más o menos tenéis un poco de idea de aquellos aeropuertos con conexión directa, al menos son 4, Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga durante todo el año, y después tenemos otros destinos servidos de forma directa estacionales, sobre todo en verano es Girona y Palma, y en invierno Lanzarote, Fuerteventura y las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria. Esto es una visión de la demanda y, sobre todo, aquí lo que me gustaría transmitiros es que en la segmentación que hemos hecho a través de sendas encuestas en la Oficina Española de Turismo en Helsinki, lo que vemos es que hay una predisposición, la diferenciación entre los turistas que viajan en general y los turistas que viajan a España, existe margen para comercializar destinos y experiencias vinculadas con la naturaleza, como vemos ahí. Es la mayor diferenciación, el mayor gap que existe entre predisposición o entre segmentos de la demanda genérica y segmentos de la demanda para España. Por lo tanto, en fin, este es un elemento que tenemos que tener en cuenta para la comercialización. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, brevemente, afirmar que los finlandeses se ven a sí mismos como uno de los destinos más sostenibles, y nosotros estamos conjuntamente con Francia y con Italia en el mismo pack de visión que se tiene de los distintos destinos en relación con la sostenibilidad. Y abordar un elemento clave, que es que la sostenibilidad esencial que se valora en Finlandia es la sostenibilidad social, es decir, la compra de productos locales, el impacto del turismo sobre las comunidades locales, y así como también la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Brevemente, en relación con los factores de viaje, destacamos fundamentalmente 2 o 3, de hecho. Uno son el número 1 y el número 3, que hacen referencia a la seguridad sanitaria y seguridad física, y después los vuelos directos y el precio como factores desencadenantes. Desde el punto de vista del turismo de negocios, sin perjuicio de que no es equivalente al segmento MICE, pero aquí es verdad que son datos que me gustaría compartir con vosotros. Vemos en la parte de la derecha que los principales destinos de negocio para los finlandeses son el resto de los países nórdicos y específicamente el centro de Europa, y menos así el caso del sur mediterráneo, del sur y del este mediterráneo. Y para transmitiros un poco la dimensión de nuestro mercado o del mercado finlandés, está en el número 15º, es decir, en el orden, si ordenamos todos los países, todos los mercados emisores, Finlandia está en el número 15º en materia de gasto turístico de negocio hacia España. Este es una breve píldora para todos aquellos convention bureaus, que yo diría que en algún momento hemos hablado de esto, de la posibilidad de atraer la celebración de congresos internacionales. Esta es una selección de congresos internacionales que se celebran, digamos, cuya organización tiene su sede en Helsinki, que tienen representante también en España y cuyo congreso no se ha celebrado en España en los últimos 10 años. Esto es una píldora por si queréis en lateral trabajar sobre la posible atracción de este tipo de eventos. Y en última instancia, este es el TLDR para, os lo traduzco, esto es en idioma de generación Z, que es un resumen, es Too Long Didn't Read, que es básicamente el resumen de lo que hemos comentado. España es un destino total en la oferta y hegemónico en la demanda, recuperación mucho más lenta, eso sí, en relación con nuestros competidores, los problemas de conectividad de una forma similar a lo que comentaba mi compañero, y también la demanda en vías de recuperación. Esperamos que la recuperación se produzca, de hecho, en 2024, siendo la sostenibilidad social un elemento clave. Si hay cualquier otra pregunta o duda, estoy a vuestra disposición. En el correo electrónico también estamos en el LinkedIn. Así que, Kiitos Palion, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tu intervención. La verdad que, además de todos los datos que nos has dado para contextualizar el mercado, este último detalle de TLDR me ha dejado ya prendado. Sí, siempre se aprende algo. Pero sí, perdona, Mariano, perdona interrumpirte, que me salgo del guión, es lo habitual en mí.
No, solo quería dar las gracias a Julio, primero por a los boomers ponernos ese espejo de generación Z, que ha estado muy bien, por el guiño a los Convention Bureau. Creo que Julio es, no sé si gracias un poquito a mí, me gustaría pensar que sí, es un gran defensor de la figura del Convention Bureau. Creo que es un gran convencido y bueno, gracias. Sabía que ibas a hacer algo con ICA, pero no sabía que ibas a hacer este regalazo, porque es una labor de investigación, de prescriptor local en Finlandia, que lo ha celebrado durante 10 años en España. O sea, más en la puerta para los gestores de destinos no lo has podido poner. Creo que en la mano había varias manos levantadas y como organizadora creo que me voy a colar, ya que he tomado la palabra. ¿Puedo, Mariano? ¿Me dejas? Yo quiero hacerte una pregunta. Más allá de datos que has puesto en el gráfico circular de atracción del mercado finlandés hacia España por comunidades autónomas, tenemos esos datos, ya que el Spain Convention Bureau es parte de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tenemos segmentación por provincias, de extenderlo a entidad local o ayuntamiento o destino va a ser más complicado. Pero sabemos dentro de Andalucía cuál es el más prioritario dentro de Comunidad Valenciana. ¿Tenemos esos datos o no están recogidos? Son datos, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de turistas en frontera, de Frontour. Entonces, es cierto también que, salvo que me corrija aquí Juan Francisco, los datos o sea, podemos obtener datos desagregados, pero no de Frontour, si no me he equivocado. Datos desagregados, por ejemplo, de las encuestas de ocupación hotelera, y después también hay otros datos experimentales del INE en materia de tarjetas SIM, de los distintos mercados emisores y después también de gasto por tarjeta. Pero sí que es verdad que podemos intuir también cuáles son los distintos destinos y cómo evoluciona cada uno de ellos. Y aquí lo que vemos claramente es que hay algunos destinos que están funcionando especialmente bien. Sobre todo, por ejemplo, yo diría, siguiendo la estela de Cataluña, Barcelona es un destino que está funcionando especialmente bien. En relación con los datos concretos podemos afinarlo y, de hecho, este es uno de los servicios que ofrecemos desde las oficinas. Es decir, si se requieren datos granulares en relación con cada una de las entidades locales, ya pueden ser provincias o pueden ser municipios, podemos conseguirlo. Estamos a un correo de distancia. Vale. Esta solicitud de datos se tiene que hacer a través de un interlocutor institucional, como puede ser el Convention Bureau, o cualquiera de las empresas que hay aquí participantes y presentes podría hacerlo directamente con vosotros. Creo que el mejor canal es a través de su Convention Bureau y que lo eleve a vosotros, ¿no? Sí. Podemos utilizar esa vía. Es helsinki@tourspain.es. Y ya os digo, contamos con una batería de datos. A veces también el gran reto de los datos es sacar conclusiones, porque una cosa son datos y la otra es información. Y en el fondo la información son datos con contexto. Y en ese sentido, nosotros podemos ayudaros a la hora de elaborar informes y de obtener información, porque podemos dar contexto a aquellos datos que están en abierto. Y una última pregunta. ¿Cómo crees, bajo tu punto de vista, cómo podríamos cambiar o iniciar la transformación de ese liderazgo en turismo leisure y vacacional, donde España es sin duda el país prioritario para los finlandeses, a ese puesto número 15 en el tema business travel? A ver, todos entendemos, y es algo que hemos hablado con los directores, que hay muy pocos datos en estos países y que al final los mayores datos que han conseguido son de business travel, y el business travel no es más, pero al menos sí la motivación del viaje es profesional, por lo tanto nos quedamos ahí. ¿Qué tú crees que podríamos hacer, tanto desde las oficinas vosotros allí, como desde nuestra posición desde España, tanto oferta privada como pública, para intentar transformar esto? Yo si tuviera que seleccionar una única cosa sería escuchar. Escuchar a lo que nos tienen que decir las agencias de viaje especializadas, y por eso también eventos no solamente como este, sino que aquellos que o sea, los eventos que celebraremos el 23 y el 25 en Helsinki y en Oslo son útiles para que los Convention Bureau y también las distintas oficinas y también Tour España oye, pues se reúnan con las agencias y les digan cuáles son vuestras necesidades para la comercialización.
porque es verdad que lo que comentaba Thore básicamente era, pues, oye, hay una serie de obstáculos o hay una serie de retos que nos gustaría enfocar y necesitamos ayuda. Por lo tanto, el intercambio de información y el diálogo con realmente nuestros clientes es clave para que nosotros reflexionemos sobre nuestra propuesta de valor, sobre por qué nosotros somos útiles y a quién somos útiles, ¿no? Entonces, escuchar es el elemento clave. Gracias. Mariano, te doy paso ya. Muchas gracias, Marta. Pues seguimos con la dinámica de la sesión y volvemos a cambiar de idioma para presentar a Heli Lindén, CEO de TinkyBell. Heli Lindén is the owner and CEO of Finnish-based business travel specialist TinkyBell that focuses on MICE. Over the years, Heli has worked in diverse roles in the travel business and aviation industry and has a considerable experience and knowledge in the industry also. In addition to being a travel enthusiast and an airline geek, she has a passion for maps, puzzles, natures, and birds, on top of being a mother of 4. TinkyBell has over 15 years of experience in planning and producing tailored business trips and events for small and medium-sized enterprises. TinkyBell focuses on MICE groups, seminar and meeting groups, and professional specialist interest groups in both public and private sector. As an independent, privately owned family company, TinkyBell's business culture is very much about building solid relationships over the years with clients. The company's actions are characterized by attention to detail and staff's passion for what they do. Thank you very much, Heli, for accepting this invitation. We look forward to hearing from you and learning firsthand about the needs of event organizing companies in Finland. Julio, I leave you with Heli so you can lead the interview. Okay. Tervetuloa, Heli, hyvää iltapäivää. How are you? How are you doing today? Kiitos paljon. Thank you very much. Gracias, Julio. Good morning, everyone. And greetings and good morning from Mahon, Menorca, where I'm located at the moment. I arrived here yesterday evening without my bag. So it is coming later today. But it's very nice to be here today. Thank you. It's very sad that I don't speak Spanish, so I missed very much of the presentations. It would have been interesting, but I'm hoping to maybe getting the material afterwards so I can go through it. Absolutely. Myself. Very interesting. Yes. We can totally do that. So, Heli, we were discussing some days ago about the possible questions. Yes. So I think that we agreed, and actually you pointed out that maybe it would be the best first question would be having this overview of the MICE sector in Finland and also how the MICE sector has changed in the recent years from the COVID times to the present times. Yes. So for us, luckily, even though there have been very many changes and challenges because of our location, Finland, close to the Russian border and being a bit far away from the rest of the Europe. So luckily, we have been able to recover from the COVID well, even though there have been all these challenges. So the biggest change, I would say, is that the companies nowadays, they are more considering the destination. For example, when the war started in eastern parts of the Europe, they were more careful in selecting in the first months after the war broke out. No one wanted to go anywhere. Then they carefully started traveling. So they were kind of splitting the Europe in half, and they said we do not want to arrange events in eastern parts of the Europe, even Greece or Poland or Czech Republic or destinations like that. They were totally out from their selection of destinations. So that is the strength, that has been the strength of the Western Europe. Also, they have been, because of the closure of the airspace of Russia, they, in the selection of the destinations, they have avoided East because of the flight time is getting so long
because of the location. They need to travel maybe 14 hours to Japan or something like that. So the focus has been more to the west now within the last couple of years. More North America, more Western Europe. And from the Western Europe, if you would put that in north, if you would split that in north and south, so it has been south. So we would say France, Italy, Germany, Spain, Portugal have been benefiting from the situation right now. What about the formats and sizes of the trips? Have they changed somehow? Sizes definitely smaller. They like Thore was telling from Norway. So the inflation has been affecting the companies. So they consider more carefully how big sizes they can send on these trips. Also, what change we have noticed after the COVID is that during the COVID, the companies got used to last minute changes and things change rapidly because of the situation can change. Tomorrow, it can be totally different. New virus will be discovered. So that has been affecting the behavior. So nowadays, the companies come with these last minute requests. We would want to organize in 1 month or 2 months, we would want to organize this event. And they expect to get quick service and quick responses. And they also, when they have already planned the event, also that I believe has something with the COVID to do, that now also there can very many changes in the program last minute. Okay, we have this meeting for this and this day. We would want to change it to the next day, or the trips have become more complicated from more demanding. Okay, so also talking about these changes in the behavior, do you think, and I think this is a key question for all of our guests. So when talking about the key factors in choosing a destination for organizing events, what would you say are the main ones? So the key factors to choose a destination for companies and associations. Yes, key factors. There are 2 or 3 things that I would want to bring up. It is first is the connectivity, the location of the destinations, because these clients, they are busy in their own business. So if they want to travel somewhere, they want to use a bit like Thore said, 3 to 4 full days in the destination. They don't want to waste time too much in traveling. So they want to have efficient connections, direct flights. And the other thing is the price. It is very important. And the third thing is that the destination needs to be unique, different, something special. It can be an old farmhouse, a cozy old castle, or a thing like that where they want to arrange their event that has a soul or some kind of special character, something different. And also Finnish people, they like their own privacy. So they like to have a quiet area or where they can be with the group themselves, like let's say in the middle of the countryside, some nice cozy farm or something where they can have a quiet own area where they can focus in their event. Okay, that's also key. That's a key reminder for our guests in terms of how can they set a specific offer for the Finnish market. So we mentioned, or you mentioned, the privacy, this uniqueness and differentness from other major places, and also price are key drivers for the demand. What about health, safety, and what about sustainability? Are they key factors, or they have any impact whatsoever? They are not in the focus at all. Sadly enough,
sustainability, same thing as Thore was saying, that it is like if they need to choose in between price and sustainability, so it is definitely the price that is more important, that they get a better price for it. But of course, it is simple things like if, for example, they can walk some distances in destination instead of taking a taxi, they gladly do that for the sake of the environment, or they also like to take public transportation if that can be found in the destination. So those are some of the things about the sustainability, but it is sad to see that it is not very important when they are choosing the destination. So unfortunately, they are not thinking about that very much yet. Okay. If we focus on Spain, in your opinion, what are Spain's main strengths and weaknesses as a destination for hosting MICE events? Well, do you have a day? I have very much to say. I mean, I believe the statistics that you were showing, which I didn't really understand, but what I know is Finland is Spain is very popular destinations for Finnish people, and maybe in your statistics you were showing that 60% of the Finnish population has been to Spain. So most of the people have been to Spain. It's very easy to understand why, because it's very easy to love Spain. I mean, it has all the aspects and elements that you need for a good trip. It is so diverse country. In one country, you have so many different kinds of destinations, very nice destinations. The climate is very nice. It has vibrant, nice, beautiful cities, but it has also very nice nature destinations, which I'm myself very much looking forward to see here in Menorca in the coming 4 days. And it has mountains, it has beach. So it kind of has everything that you need from the what you can choose what your preference is, so you can find it in Spain. It has good hotels, the infrastructure is good, kitchen very nice. I wonder why it is internationally not at the same appreciation level as let's say Italy or France, because in my opinion many times Spanish kitchen can beat them. Also, just the infrastructure, it works well. Healthcare is good, which in Western Europe we kind of can take for granted that it is working well. But then again, if you start arranging a group, MICE group to, for example, some other parts outside of Europe, so then you need to start thinking about those. But when you come to Spain, you don't need to worry about that, because you know that everything will work here. Also, the energy is good. Service is very good. People are friendly. So easy destination to work with. And also for us agents, all the partners that we're working with is working very well. Okay. So any weaknesses? Well, we have been talking about that, and I'm not sure if you mentioned that in your presentation in Spanish, but well, it's not weakness of Spain, but it's weakness of the connections of the airlines here, and also the location or the distance between our countries, that the flight time is so long. It's over 4 hours, even though you would depart from Helsinki, the most southern international airport, to even the most northern cities in Spain, Barcelona and Madrid. So it's still over 4 hours. And for many clients, that can be a bit too long if they have busy schedule. So then they tend to choose some other destinations because of that. And also at the moment, we have challenge with the Finnair connection to Madrid and Barcelona, because for cost efficiency reasons,
it is operated by Iberia at the moment, which makes it a little bit tricky for Finnish clients because the Iberia aircraft, it is leaving from Madrid or Barcelona in the morning, and it reaches Helsinki in the afternoon about 15 Finnish time, and it turns around and it is departing Helsinki at 16:50, and it gets back to Spain in the evening at around 8 in the evening. So you have lost 1 day there, and you need 1 night accommodation for the first thing when you arrive in the destination. Then if you want to spend 3, or if you only have 3-4 full days for your event, so then you spend those 2 days, and then for coming back, the flight is leaving at 10 in the morning. So you are losing also 1 day on the way back, and you are paying for the last night's accommodation kind of in vain only because of the problem with the flight connections. So that is a little bit sad because there are also other carriers. There is Norwegian, there is Air Baltic, there is, I believe, Vueling still at sometimes flying to. Not this year, but last year, he was serving Barcelona. Yes. But the reason why Finnair is so important for Finnish clients is that because the country is large. So if there are people who are not based in Helsinki, but they are based in northern parts, Oulu, Vaasa, some other Kuopio, or some other cities in Finland, they need to take a domestic flight to Helsinki, and domestic flights are operated by Finnair. And if you want to continue, they cannot choose Air Baltic, they cannot choose Norwegian, but they need to choose Finnair. So if they want to fly to Spain, they need to wait until the afternoon flight. So I've been trying to talk to Finnair about this because we are losing very, very much the potential that we have for the MICE. It works well for the private leisure customers, but for business clients, it is very sad that it needs to be like that. Okay, Heli. So noted. So I think that we can wrap up in here. I don't know, Marta, maybe we're a bit over the schedule. Mariano. I think if people is the same, we can stay 5 minutes more. Yes, we are over, but it's very interesting. So if you have any more question, we can go for one more. Okay, just the last one I was thinking, Heli, because we've been Marta and the Spain Convention Bureau has been organizing this meeting, and also taking into account that this is a preparatory meeting for our presential meeting, our physical meeting in Helsinki. Do you think that these kind of events are worth having in order to make suppliers and buyers to meet? Heli? Yes, definitely, because the way how you usually can connect with the partners and convention bureaus would be in exhibitions like IBTM or IMEX or so on. But then again, when I'm thinking about agents in Finland, I don't see very many of these agents in these events like IBTM. It's only a handful of agents that have the possibility to go there. But then again, if all these destinations come to your destination, so you can just you don't need to spend lots of money to travel to the destination, but you can see them during your workday in your own you can just take a day off from your office and you can go to the event, and you get to meet all these people. And also you have a lot more time when it is an event like that. It is not such a speed dating 15 minutes, 20 minutes like you have in these fairs or exhibitions. And also at the end of the day, you have a whole bunch with the business cards, and you don't really like, who was that and what did he say from that destination? But you have more time to focus, and you find the people, you can talk face to face for a longer period of time and change thoughts about things. So I think that is very, very beneficial for us to find, especially these new destinations, these hidden gems, that there are tons of those. Sorry, I'm talking too much, but also same thing that Thore was saying. So
like there so many people, Finnish people have been to Spain. They think they know Spain. They are like, yeah, maybe we can go to Italy or somewhere else for my trip. But they don't know. They don't know. They only know a small amount because they have been to those beach destinations mostly. But there's so many hidden gems, so many nice destinations that we want to spread the awareness through these trips, that I'm looking forward to be able to discover the island of Menorca. I can bring the word home and spread the word to the clients. There are so many. It is not only the beach destinations, but there's so much more that you can see. Thank you, Heli. We really appreciate your work. Julio, sí. Julio, sorry, excuse me. If you agree, I think we can nominate Heli as the best ambassador of Spain, talking about MICE destination. Heli, thank you so much. We met together 2.5 years, and I still remember you. And I hope to see you, to meet you the 23rd in Helsinki. Definitely. Okay. Welcome. Definitely. Yeah. Okay. You're the Thank you best very much ambassador for we can having me. have. Yeah. Thank you very much. Thanks. I think there is a question, Mariano, in the chat. Hay una mano levantada, no sé si Cristina ha sido... And a question on the chat. No, question... Would you like to work with DMCs, Heli? Jordi Ferran nos pregunta. If we work with DMCs? If you prefer. It depends very much. If it is a destination that we don't know from before, so we definitely work with the DMC. Also, it depends on the group size. If it's something 10 to 15 people, then we can probably manage with our destination. It depends on if they need meals and if it's going to like very many details, different details. Yes, definitely DMC, but it depends very much on the destination, group size, and what they want. But there are very many great DMCs also in Spain. Thank you very much. ¿Alguna pregunta más? Any question? No? Well, we thank Thore and Heli for sharing all this valuable information with the Spanish destination and companies of the MICE industry that have been present in this webinar. Heli, it's been great for us to hear you. I have to say that now I know why Finland is the happiest country in the world. It's because 60% of the population visits Spain. That's why. Yes. It's the easiest way to be happy. That is the answer. Yes. Heli, thank you very much. Thank you very both much. of them. I changed to Spanish again. Cerramos este webinar agradeciéndoos a los más de 120 participantes que hemos tenido, los 95 que habéis permanecido durante esta hora y media finalmente que se nos ha ido, pero realmente ha sido muy interesante. Esperamos haber cumplido con vuestras expectativas y que este webinar haya podido ayudar a conocer un poco mejor las características y necesidades del mercado MICE de los países nórdicos. Muy bien, le doy paso a Marta Morán para que cierre desde el Spain Convention Bureau esta sesión. Gracias, Mariano, por el sabotaje que te he estado haciendo. Bueno, yo quería agradeceros a todos. Hemos tenido más del 70% de los inscritos. Como os ha dicho en el chat, compartiremos las presentaciones que ha realizado Juan Francisco. Nos habréis oído decir a Julio, a mí y Paco, porque tenemos una relación estrecha. También a Julio. Espero que haya sido una experiencia positiva para vosotros, igual que lo fue para los otros compañeros de los otros países. Creo que nuestro papel debe ser el de acercar a la oferta española todo este conocimiento e información. Se os va a enviar una encuesta. A nosotros nos gusta saber si lo estamos haciendo bien, si tenemos que mejorar. Todos los comentarios son constructivos para, de la mano de SIN Consulting, a los que os agradecemos todo el apoyo técnico de la moderación y que siempre están a nuestro lado. Queremos seguir trabajando y abriendo nuevos mercados. Próximamente creemos que podremos estar con los mercados de LATAM, de Estados Unidos y poco a poco. Es decir, o empezaremos otra ronda con mercados otra vez de proximidad y maduros. Nos quedamos con varias cosas. Se recogen pocos datos a nivel de MICE.
El tema de la sostenibilidad es importante, pero lo más importante es la conectividad y el tema de precio. Debemos ser competitivos. Somos un país potencial a nivel vacacional, pero tenemos mucho margen de crecimiento. Creo que Heli ha dado la clave que debemos abordar desde tal vez Julio y Paco os abordo desde el Gobierno de España para hablar con compañías aéreas, para que tengamos un schedule de horarios que nos permitan poder ser óptimos en la gestión de MICE. Evidentemente, para viajes de una media de 10 días, como mostrabas tú, Julio, el tema de perder un día al principio y al final no es tan importante, pero el tema MICE nos hace estar en el mapa o no estar. Entonces, bueno, creo que estas son oportunidades, lo que has dicho Julio y Paco, de escuchar qué necesitan. Ahora debemos recogerlo y debemos plantear cuál es la mejor manera de poder intentar realizar estos cambios para que nuestros destinos y nuestras empresas puedan estar recibiendo aún más estos mercados. Y nada, que feliz de que os haya sido útil. Disculpad la demora. Esto será grabado, pero cuando tenemos personas como las 4 que hemos tenido hoy, que lo han dado todo, es que es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Así que os recomiendo en un próximo SCB Meet webinar. Gracias a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.